En el estado de Pará, Brasil, un fenómeno explosivo transformó las últimas décadas del siglo XX en un verdadero espectáculo de codicia y desesperación: el descubrimiento de oro en Serra Pelada. Lo que empezó como una simple búsqueda de fortuna se convirtió rápidamente en una carrera demencial que llevó a miles de personas a un caos devastador, lleno de destrucción, tragedias y masacres. Hoy en Bello Mundo explorarás la oscura historia de una región que debía ser sinónimo de riqueza y prosperidad, pero que en realidad se convirtió en un símbolo de sangre y sufrimiento. Si hay algo que no es nuevo en Brasil, es la historia de la minería ilegal que devasta regiones enteras. Recientemente, la crisis humanitaria a la que se enfrenta el pueblo Yanomami en los estados de Amazonas y Roraima, en la región norte de Brasil, sacudió al mundo y expuso el terrible daño que la minería ilegal causa a la mayor selva tropical del planeta, dejando un rastro de destrucción que siempre debe ser recordado. Pero no son solo estos dos estados los que están en esta lucha. Uno de los mayores escenarios de estas tragedias es, sin duda, el vasto estado de Pará. Y si hay un lugar que simboliza todo lo malo de esta historia, es Serra Pelada. Para quien aún no la conozca, Serra Pelada es una explotación minera a cielo abierto situada en Curionópolis, a unas 5 horas de Belém, la capital del estado de Pará. Lo que antes era una colina de 150 metros se ha convertido hoy en un cráter de impacto de 24.000 metros cuadrados, con profundidades que varían entre 70 y 80 metros, transformado en un lago contaminado por mercurio. Desde el inicio de las actividades hasta el cierre oficial en 1992, se calcula que se extrajeron de allí unas 45 toneladas de oro. ¿Y eso qué significa? Que mientras unos pocos se hicieron ricos, la naturaleza y las comunidades de los alrededores pagaron un precio muy alto. Hay muchas leyendas en torno al descubrimiento de oro en Serra Pelada. La versión más aceptada dice que un hombre llamado Genésio Ferreira da Silva, antiguo terrateniente de la región, encontró una pepita de 13 kilos mientras cavaba un hoyo para instalar una valla a finales de los años 70. La noticia corrió como la pólvora por la paja seca. En cuestión de días, la región se convirtió en un imán, atrayendo a miles de hombres en busca de fortuna. 5 semanas después de esta revelación, ya había allí unos 3.000 soñadores, todos con la cabeza en las nubes y los ojos brillantes por las promesas de riqueza. Y la fama de Serra Pelada no tardó en extenderse por todo Brasil y más allá. Lo que antes era una pequeña comunidad ribereña se inundó de emigrantes de todas partes, todos persiguiendo el sueño dorado. En la primera mitad del año, Serra Pelada ya contaba con 5.000 mineros, principalmente del nordeste. Las primeras excavaciones fueron rudimentarias, pero a medida que crecía el número de mineros, la exploración se hacía cada vez más intensa. Lo que comenzó como una simple actividad minera se convirtió rápidamente en una verdadera fiebre, con miles de hombres transformando la tierra en un verdadero campo de batalla. La minería se expandió, creando un caos que atrajo a más y más buscadores, cada uno creyendo que podría ser el siguiente en encontrar pepitas de oro. Y ese sueño pronto se convirtió en una pesadilla. El funcionamiento del garimpo era, a primera vista, sencillo, pero la realidad que había detrás era mucho más cruda. Todo empezó con la venta de los barrancos, zonas de 3 por 2 metros que podían costar una pequeña fortuna. La esperanza de encontrar pepitas de hasta 60 kilos alimentaba el sueño de una gran fortuna. Dentro de cada barranco, un equipo de 10 a 15 hombres se dividía en tareas específicas. Estaba el cavador, el rellenador y las hormigas, que se encargaban de sacar la tierra. Todos desempeñaban su papel, unidos en la búsqueda del tesoro escondido. Con el tiempo,
Quien encontraba más pepitas podía adquirir más barrancos, y el ciclo volvía a empezar. Para mantener el orden en este frenesí, los capataces circulaban, supervisando y registrando todas las actividades. Para empeorar las cosas, los trabajadores carecían de protección adecuada. Sin calzado especial ni ropa adecuada, iban cubiertos de barro, cargando sacos de hasta 30 kilos. Lo más curioso es que se suponía que todo esto lo proporcionarían los propietarios de los barrancos, pero, como se puede imaginar, en realidad no se entregaba nada. Una práctica habitual a la hora de contratar garimpeiros era repartirse los beneficios. Esto significaba que los peones no recibían un pago fijo, sino una parte de lo que encontraran. Esta situación es muy similar a lo que ocurre en La Rinconada, un remoto lugar de Perú. A todas las penurias de la minería se suma una realidad brutal en la que incluso se producen sacrificios humanos. Tenemos un vídeo sobre este tema aquí en nuestro canal que te cuenta todo sobre este desesperado lugar de la tierra. Así que, después de no dejes de verlo. Además de todos estos sucesos que ponían en peligro la vida, las condiciones de trabajo eran igualmente alarmantes. Los trabajadores se enfrentaban a jornadas agotadoras bajo un sol abrasador, subiendo y bajando pendientes escarpadas sin ningún tipo de seguridad. El trabajo era arriesgado y la falta de equipo adecuado era una constante. Muchos se veían obligados a trabajar en condiciones insalubres en busca de pequeñas pepitas de oro que, la mayoría de las veces, no merecían el esfuerzo. La jornada comenzaba antes del amanecer y se prolongaba hasta bien entrada la noche. Armados con herramientas sencillas como palas y picos, cavaban en la tierra, mientras la escasez de agua potable lo hacía todo aún más difícil. Las condiciones higiénicas eran precarias y el riesgo de enfermedades estaba siempre presente. Muchos trabajadores acabaron en alojamientos improvisados, donde la intimidad y la seguridad eran solo un sueño lejano. Con la llegada de tantos buscadores, surgió una ciudad improvisada en medio del bosque. Lo que antes eran solo chozas de lona y madera, pronto se convirtió en una rudimentaria estructura urbana, con restaurantes, mercados e incluso burdeles. Y mira qué curioso, el yacimiento minero pertenecía a la compañía Vale do Río Doce, que no pudo explotar nada. Incluso lo intentó, pero no tuvo fuerza para ganar ninguna de las batallas que libró. Para que se hagan una idea, durante la primera mitad de 1980, el número de personas que llegaban era cada vez mayor. El garimpo manual ya contaba con unas 20.000 personas apretujándose en los barrancos al mismo tiempo. El gobierno, por su parte, tuvo dificultades para hacer valer los derechos de Vale do Río Doce a extraer cualquier mineral en la zona, ya que había una multitud de mineros armados. El sueño dorado no podía mancharse de sangre, ¿verdad? Y entonces ocurrió algo inesperado. El 12 de noviembre de 1980, Serra Pelada recibió la visita del presidente Juan Batista Figueiredo. El presidente era esperado por una multitud de prospectores que le saludaron calurosamente, cantaron el himno nacional durante el izado de la bandera brasileña y escucharon atentamente su discurso. En aquel momento, crecía la inquietud entre los trabajadores ante la posibilidad de perder la concesión de la extracción manual de oro en favor de las grandes empresas mineras. Pero en lugar de prohibir la minería, fue más inteligente. Simplemente lo nacionalizó todo. Con la nacionalización, se crearon en Serra Pelada una serie de organismos, como la Policía Federal, la Receita Federal, Correos y la Caixa Económica. Así nació una ciudad que, en realidad, no era tal. El oro solo podía venderse en la sucursal de la Caixa Económica, lo que permitía al gobierno controlar el precio del metal y recaudar impuestos. Para gestionar el oro extraído, el Banco Central de Brasilia
construyó una cámara acorazada especial para recibir las toneladas de metal fundido, que ahora tenían un nuevo hogar. Pero, como era de esperar, las cosas no fueron tan bien. A medida que la situación se deterioraba, el gobierno decidió intervenir, enviando al ejército para controlar el caos en Serra Pelada. Junto a él, se nombró a un interventor militar, Sebastián Rodríguez de Moura, más conocido como Mayor Curió. La misión de Curió era clara: controlar la minería e imponer normas. Prohibió la entrada de mujeres, drogas, armas y bebida, y solo permitió el acceso a la zona a los buscadores registrados. Con el tiempo, la zona pasó a llamarse Curionópolis y se convirtió en municipio. Pero quédense con ese nombre, ya hablaremos de él. A pesar de todas las prohibiciones, la delincuencia relacionada con la venta ilegal de oro seguía siendo un problema. La violencia extrema se convirtió en una triste constante, con unos 80 asesinatos registrados cada mes. El número de trabajadores en busca de oro se disparó. De 20.000 pasó a la asombrosa cifra de 116.000 hormigas, como se llamaba a quienes, de sol a sol, cargaban sobre sus hombros sacos de hasta 30 kilos de arcilla. Ante este sombrío panorama, nadie quiso hacerse cargo de la patata caliente. La solución que encontró el gobierno fue intentar cerrar el garimpo por todos los medios posibles, pero la complejidad de la situación lo convirtió en una tarea casi imposible. El primer intento de cierre de la actividad minera en Serra Pelada tuvo lugar en 1982. En aquella ocasión, el presidente Figueiredo fijó la fecha de cierre del yacimiento para evitar el desgaste, estableciendo que el cierre tendría lugar el 15 de noviembre de 1983. Sin embargo, las articulaciones políticas hicieron que la retirada del oro continuase otros 5 años después de la fecha estipulada. En 1984 se creó la Cooperativa Minera de Mineros de Serra Pelada, titular de los derechos de explotación de 100 hectáreas. ¿Y quién fue uno de los principales responsables? El famoso Mayor Curió. No solo ayudó a fundar la cooperativa, sino que se convirtió en su presidente. Sin embargo, el ambiente ya empezaba a oler a tragedia, y todos intuían que la situación estaba a punto de complicarse. Durante los 12 años que el garimpo manual de Serra Pelada estuvo en funcionamiento, las lluvias torrenciales de la selva amazónica provocaron varias interrupciones en las actividades. El primer gran aguacero ocurrió en enero de 1981, y los daños fueron inmensos. Pero, como se suele decir, los mineros son persistentes, así que aprendieron a colgar las piquetas y esperar tiempos mejores. En octubre del mismo año, otro accidente interrumpió el trabajo. La caída de una barrera, unida a la llegada de las lluvias, cerró el garimpo hasta abril de 1982. Por suerte, esta vez, nadie perdió la vida, pero la situación ya empezaba a mostrar lo peligroso de la obra. En 1983, la falta de seguridad se hizo evidente. Una columna de tierra se derrumbó, cobrándose trágicamente la vida de 16 trabajadores. Fue una clara señal de que las condiciones en el hormiguero humano eran críticas. Y la cosa no quedó ahí. En octubre de 2016, otro accidente conmocionó a la comunidad. Con unos 300 mineros trabajando, la situación se volvió dramática cuando 10 hombres quedaron sepultados bajo 40 toneladas de tierra. Pero no solo las tragedias naturales marcaron este oscuro periodo. La búsqueda de oro en Serra Pelada estaba a punto de revelar un lado aún más oscuro de la historia. A medida que la presencia del gobierno disminuía, la situación en Serra Pelada se tornaba cada vez más tensa. A partir de 1985, las manifestaciones comenzaron a crecer. Los trabajadores, cansados de la precaria situación, exigían con urgencia que el gobierno drenase el agua acumulada entre los barrancos y rebajase el terreno.
Para llegar a sus puestos de trabajo, tenían que superar casi 200 escalones en escaleras improvisadas. En los meses siguientes, la violencia policial se convirtió en rutina. En octubre de 2016, un trabajador fue asesinado por un agente dentro de la fosa principal. La comunidad se indignó y tomó represalias quemando el cuartel de la policía y la sede de la Asociación de Buscadores. Se puso el desagüe en el agujero, pero lo peor estaba por llegar, y fue en este hervidero de revueltas donde tuvo lugar la masacre de Serra Pelada, en diciembre de 1987. Aquel fatídico día, los mineros que protestaban fueron acorralados en el puente de la autopista de Marabá. Bajo el mando del gobernador de Pará, Helio Gueiros, la policía militar tendió una emboscada y abrió fuego contra más de 300 personas que ocupaban el puente, un punto crucial para el tráfico de mineral de hierro de Vale. Entre ellos había mineros, mujeres, jóvenes y niños, todos inocentes. Para escapar de los disparos, muchos se arrojaron desde una altura de 76 metros al río Tocantins. Con el nivel del agua bajo y las rocas al descubierto, muchos perdieron la vida y nunca se encontraron sus cuerpos. La cifra oficial de muertos nunca se ha confirmado, mientras que el gobierno mencionó inicialmente 2 muertes y luego la aumentó a 9. Los informes sugieren que desaparecieron entre 50 y 79 personas. Estas historias de horror están documentadas en el libro Encurralados na Ponte, o Masacre dos Garimpeiros de Serra Pelada, de Paulo Roberto Ferreira. Muchas familias siguen buscando noticias de sus seres queridos, desaparecidos desde aquel trágico día. El fin de la minería en Serra Pelada se produjo casi 5 años después de la masacre del puente y de otros enfrentamientos en la región. En 1992, el presidente Fernando Collor de Mello, el que confiscó los ahorros de miles de brasileños, decidió cerrar la mina e hizo retirar las máquinas de drenaje. Como consecuencia, las aguas subterráneas y pluviales empezaron a inundar lo que antes había sido el hogar de miles de personas. La zona se transfirió entonces a Vale do Rio Doce, que en aquel momento era una empresa estatal. La empresa destruyó casas con tractores y cerró pozos irregulares de extracción de oro. Sin embargo, la historia de Serra Pelada estaba lejos de terminar. En 2001, el Senado Federal reconoció los derechos de los buscadores sobre la zona, pero Vale no lo aceptó fácilmente. Entre pleitos y disputas legales, en 2007, la empresa acabó cediendo a la cooperativa de trabajadores el derecho a explotar la mina en consorcio con la empresa canadiense Colossus. Buenas noticias, ¿verdad? Pero he aquí un detalle interesante. ¿Se acuerdan de la cooperativa del coronel Curió? Había vuelto. La empresa canadiense desembolsaba más de $70,000 mensuales a la cooperativa minera de prospectores Serra Pelada, con la obligación de hacer llegar el dinero a sus 40,000 socios. Sin embargo, esto nunca ocurrió, y se estima que se malversaron unos $10 millones, posiblemente enriqueciendo al capitán Curió y a sus socios. Desgraciadamente, Curió murió sin que se le responsabilizara de estos hechos. Sin embargo, en 2008, fue sometido a juicio político y condenado a pagar alrededor de $180,000 por actos de incorrección administrativa que tuvieron lugar entre 2001 y 2004, durante su primer mandato como alcalde. Tras su destitución, Curió se retiró de la política, se trasladó a Brasilia y nunca afrontó las consecuencias correspondientes. La idea de reanudar la extracción de oro en Serra Pelada surgió en 2014, pero pronto se perdió entre despidos e interminables trámites burocráticos. Hoy, los trabajadores que permanecieron allí esperan una indemnización del gobierno federal por el cierre de las actividades mineras. Alrededor de 6,000 personas siguen habitando lo que fue la mayor mina de oro a cielo abierto,
lidiando con las consecuencias de una historia marcada por promesas de riqueza y devastación. Y así concluye nuestro viaje por Serra Pelada. ¿Conocías esta historia? Díganos en los comentarios qué parte te impresionó más. Si te ha gustado descubrir los secretos y vericuetos de este extraordinario pasado y quieres seguir explorando otras historias intensas, permanece atento a los próximos vídeos y enciende tus notificaciones para no perderte nada nuevo de nuestro bello mundo. Gracias por seguirnos y hasta la próxima.